Uno de nuestros títulos hablaba sobre la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo. El año pasado se anunciaba con bombos y platillos esta idea de que viniera a nuestra provincia, que hoy es una realidad y que va a comenzar formalmente el próximo domingo durante una semana. Claro, esta asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, que sabemos tiene objetivos muy distintos, como por ejemplo, por un lado, esta unificación de las distintas economías a nivel regional, pero por el otro, directamente el financiamiento en muchos aspectos. Sabemos financiamiento del que Mendoza ha gozado en alguna oportunidad, bueno, como por ejemplo, en este caso, la obra que se está llevando a cabo allí en la Costanera, ¿no? Claro, y no solamente significa una gran oportunidad desde el punto de vista turístico, porque sabemos que los principales hoteles de 4 y 5 estrellas van a estar colmados para esa fecha, sino que además desde el punto de vista empresarial, comercial, es la apertura al mundo o al menos a los créditos que puedan llegar, no solamente a Mendoza, sino también a toda la Argentina. Bueno, es importante de esta manera hacer un análisis de qué se trata el BID, esta asamblea, por qué es tan importante para Mendoza. Sabemos que se transforma en una vidriera de nuestra provincia hacia el mundo a partir de la organización de este evento que se va a llevar a cabo a partir del 23 de marzo, si mal no recuerdo. Claro, bueno, y comenzamos con esta información, o al menos un análisis un poco más exhaustivo, lo va a hacer Cristian Ortega. Cris, ¿qué tal? Buen día para vos. Hola Catalina, hola Ezequiel, buen día, ¿cómo están? Y sí, como ustedes bien resumían hace un ratito, la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, se va a desarrollar la semana que viene en nuestra provincia, más precisamente en Guaymallén y en Capital, teniendo en cuenta los epicentros de las reuniones, Hotel Intercontinental en Guaymallén y el Centro de Congresos en la ciudad de Mendoza, ¿no? Bien. Bueno, pero siempre es interesante, a ver, escuchamos mucho del BID, la reunión anual. ¿Qué es el BID? ¿De qué se trata? ¿Quiénes vienen? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué impacto va a tener en la economía de la provincia este evento puntual que va a durar una semana, pero específicamente 3 días fuertes, que son jueves el 22, 23, 24 y 25 del fin de semana que viene? Es decir, en concreto, ¿qué es lo que va a dejar el BID a Mendoza y qué es el BID en general? Para eso vamos a repasar algunas placas, si quieren, y vamos charlando más o menos de la historia de este organismo internacional multilateral, es decir, que está integrado por muchos países. Repasamos lo básico. A ver, el BID fue creado en el año 1959 por una iniciativa de la OEA, es decir, la Organización de Estados Americanos. Tiene sede en Washington, la capital de Estados Unidos. Abarca América Latina y el Caribe, es decir, el objetivo del BID es trabajar justamente en América Latina y el Caribe específicamente. Su propósito es financiar proyectos de desarrollo económico y promover la integración regional. Y su objetivo es reducir la pobreza y fomentar el crecimiento sostenible y duradero. Esos son los principales puntos que tienen que ver con el BID. ¿Qué es y a qué se dedica puntualmente? Tenemos una segunda placa donde vamos a profundizar un poco más respecto a cómo funciona. 48 son los países miembros del BID. De esos 48 hay 22 miembros que son no prestatarios. Esto significa que no reciben préstamos del BID y ahora lo vamos a aclarar eso. Mientras que 26 miembros son prestatarios, dentro de los cuales está Argentina. Tiene un capital de unos 100.000 millones de dólares, esto es cifras del año 2017, y más de 2.000 personas trabajan actualmente en el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene sedes en la mayoría de las capitales latinoamericanas y del Caribe, además de la sede central del BID. A ver, ¿por qué hay países que son prestatarios y países que son no prestatarios? Los países no prestatarios son los que son primero los países más poderosos del mundo que ponen plata para el BID. El año pasado, la última incorporación al Banco Interamericano fue China, justamente, que ingresó con aproximadamente 400 millones de dólares para fondear este banco de desarrollo. Bueno, los países no prestatarios son estos, por ejemplo, Estados Unidos, como el principal, bueno, después China o países europeos, etcétera, que aportan una cantidad X de dinero según sus ingresos por PBI al Banco Interamericano, que el Banco Interamericano le presta a los demás países, digamos, a los que sí reciben créditos, entre ellos está Argentina, toda Latinoamérica, el Caribe. Pasando el limpio sería los países desarrollados que ayudan a los subdesarrollados o a los que están en vías de desarrollo. Exactamente, vía de desarrollo es para que no se ofenda a nadie, ahora se dice en vías de desarrollo. Sí, lo que no se entiende es cuál es el negocio, digo, ¿nadie regala plata por regalar o sí? Ahí vamos. No, nadie regala plata por regalar. ¿Y el negocio cuál es? Que en el caso de los países que prestan la plata, que dan la plata para el Banco Interamericano,
las obras que se lleven adelante en los países que reciben ese dinero, se le dé preferencia, no es una obligación, se le dé preferencia a empresas de esos países o a desarrollo en tecnología de esos países. Es decir que, para poner un ejemplo muy claro, Estados Unidos presta plata al BID para que cuando se haga una obra importante, una obra muy grande en algún país beneficiario del crédito del BID, empresas norteamericanas tengan alguna participación. Ese es básicamente el acuerdo que el BID les ofrece a los países miembros. Bueno, que por un lado el país receptor del crédito tiene una obra que muchas veces son créditos que no son reembolsables, es decir, que son créditos que no se devuelven. En otros casos son créditos que se devuelven a tasa muy baja, es decir, con una tasa casi simbólica que de otra manera sería imposible obtener esa cantidad de dólares justamente para hacer esa obra, ¿no? Y puntualmente tienen que ver con obras en general de saneamiento, por ejemplo, cloacas, llevar agua potable a diferentes lugares, redes de gas, rutas, la calles, costanera, autopistas. por ejemplo, en este caso. En este caso, bueno, bien citabas la costanera, algo como muy reciente. Incluso el BID también aportó algo de dinero para el túnel Cacheuta-Potrerillos, que justamente se va a inaugurar en estos días, la semana que viene, cuando lleguen las autoridades del Banco Interamericano a Mendoza. Bueno, pero este es el panorama general de qué es el BID, cómo funciona, de qué se trata y sus objetivos. Vamos a ver cuáles son los beneficios para la provincia, teniendo en cuenta que recibe, después de Asunción en Paraguay, que fue el año pasado la reunión anual del BID, y previo a la reunión en China, una reunión muy importante porque China es el miembro más reciente del Banco Interamericano, ¿no? Bueno, a ver, la reunión anual, se hará en la provincia de Mendoza, será del 21 al 25 de marzo con las actividades principales. Se esperan unos 1.800 funcionarios de 48 países. 1.800 incluye a ministros, por ejemplo, subsecretarios, secretarios, directores, todos funcionarios públicos de los gobiernos de 48 países. Prestatarios y no prestatarios. De ambos, exactamente. Los 48 es el total de los países que conforman el BID. Los prestatarios, digamos, los que reciben los préstamos, interesados en elevar proyectos que sean viables para que la Asamblea del BID los apruebe. La Asamblea del BID, por supuesto, integrada principalmente por los países que ponen la plata, digamos, ¿no? Claro. Bueno, en Mendoza van a estar todos. Se esperan, decíamos, 1.800 funcionarios de 48 países. No obstante, la llegada de gente en general sería unos 4.000 personas, incluyendo también prensa internacional. Bueno, muchos países vienen medios de muchos países a cubrir la asamblea del BID porque, se suelen hacer anuncios de inversiones importantes en diferentes países, también se negocian algunos proyectos de alto impacto para distintas ciudades, etcétera, etcétera. Digamos, la movida es muy importante y cada país los medios de cada país vienen interesados en saber qué beneficio puede surgir para su país, ¿no? Justamente, ¿no? Bueno, el gobierno provincial ha calculado ingresos por aproximadamente 80 millones de pesos, teniendo en cuenta el alojamiento, la comida, el movimiento turístico que pueden tener los participantes del Banco Interamericano, y también hay un valor intangible que tiene que ver con esta cantidad enorme de periodistas de distintos lugares que van a estar en Mendoza, van a recorrer sus calles, van a salir a cenar, a almorzar a los restaurantes, a las bodegas, etcétera, etcétera. Y podrían contar eventualmente también en sus países o a través de los medios la oferta turística que tenemos en los paisajes o lo que sea, más allá de lo económico. Bueno, hay un ejemplo que es muy claro y esto se da mucho en los mundiales de fútbol. Previo al mundial de fútbol se hacen notas de las ciudades donde juega Argentina, de la sede, etcétera. Es una forma de mostrar. Bueno, en este caso va a pasar algo parecido. El año pasado, cuando fue la cumbre del Mercosur, hubo varios medios internacionales que hicieron notas sobre Mendoza, que, como decía recién, es una apuesta interesante, que es un beneficio intangible para la provincia que tantos periodistas de tantos medios, de tantos países estén estos días en Mendoza, justamente, ¿no? Cristian, pensando concretamente en el tema de los préstamos, volviendo un poco a la explicación y el funcionamiento del BID, si me permitís, ¿cuál es el mérito o se controla, digamos, el funcionamiento financiero, fiscal de algún estado, de alguna provincia en el momento de otorgar? Absolutamente. Que el BID apruebe un proyecto tiene que pasar por un montón de instancias y suelen ser
muy exigentes, muy puntillosos en la presentación, en el control, en la forma de ejecución de la obra, etcétera, etcétera, porque tengamos en cuenta primero que son un montón de ojos mirando un proyecto específico y que lo que el BID trata de evitar de todo punto de vista es justamente que esa obra que está financiando tenga problemas técnicos, de ingeniería, de expediente, de habilitaciones, hay que ambientales. hablar de la licitación, ¿no? Bueno, todo eso el BID pone muchos ojos en esos procesos, por eso siempre es interesante que el BID, aunque no ponga la totalidad del dinero, sí que aporte algunos fondos porque eso da, sin lugar a dudas, un estándar mayor de transparencia a la que puede tener cualquier país haciendo una obra por su cuenta, ¿no? Justamente. Pero bueno, esa sin duda es una de las ventajas que tiene cuando el BID interviene, ¿no? Bueno, y finalmente para el que le interese vamos a repasar rápidamente, porque la agenda es importante, hay varios aspectos, varias reuniones paralelas. Acá estamos viendo, esto se puede consultar para que usted, televidente de su casa, lo pueda hacer en la página de prensa.mendoza.gov.ar. Hay un apartado con la agenda del BID donde se detalla las actividades principales que comienzan el 22. Previamente hay otras actividades, pero no son de la agenda oficial del BID. El 22 de marzo, 23 de marzo, 24, que es sábado, y el 25 estaría finalizando. Ahí también se cita, en esta agenda que estamos viendo en pantalla en este momento, dónde son las actividades para tomar las precauciones del caso. A ver, todo el entorno del Hotel Intercontinental, el shopping y toda esa zona de Guaymallén se va a ver afectada por un importante operativo de seguridad que va a coordinar, por un lado, el gobierno nacional, pero también el gobierno provincial, ¿no? Así que bueno, hay que tener en cuenta eso. Y otra cuestión también son las actividades que se van a llevar adelante en el centro de congresos. También una zona que ya de por sí viene complicada por obras de mejora en el centro cívico. Bueno, a eso hay que agregarle que también va a haber cortes por las reuniones del BID. Y también no me quiero olvidar de tres cuestiones puntuales que tienen que ver con actividades que parece muy atractivas. Primero, hay tres actividades que se destacan en la agenda. Idear soluciones, donde va a haber emprendedores de un montón de lugares del mundo dando su opinión sobre diferentes proyectos, tanto ambientales como urbanos, como artísticos, etc. Eso también se puede encontrar ahí en la agenda que estamos viendo y es abierto al público, aunque con un límite, ¿sí? Y datito para destacar, Juan José Campanella, el reconocido director de cine argentino, ganador de un Oscar, va a estar ahí en esa charla con el público en general. Después Urban Lab, que también tiene que ver con una actividad paralela al BID y que premia a proyectos arquitectónicos. Por ejemplo, acá cerquita del Park, la estación del ferrocarril Belgrano, que hay un proyecto para reformularla, para ponerla en valor. Bueno, y finalmente el plato fuerte es el foro empresarial. El foro empresarial, ¿por qué es importante? Tan importante que el Gobierno Nacional ha mandado a Luis Caputo, el ministro de Hacienda, a que sea una de las figuras principales del encuentro. El foro empresarial lo que hace, de lo que va a surgir de ahí es que muchos proyectos se van a poner a consideración, el BID va a empezar a analizarlos y muchos empresarios de muchos rubros y de muchos países van a interiorizarse para poder luego competir en la concreción de esos proyectos. Por eso es importante porque se desprende que va a haber una importante inversión, va a ser destacado la generación de empleo en los distintos lugares donde avancen estos proyectos. Claro. Es decir, los estados van a estar muy atentos al foro económico que se va a desarrollar justamente en el marco de la asamblea anual del BID. Perfecto, Cris, muchísimas gracias y clarísimo. Bueno, muchas gracias chicos, espero que se haya entendido porque es un tema bastante complejo, pero tanto escuchamos del BID, ¿qué es el BID? ¿De qué se trata? Claro, y vamos a seguir seguramente. Además. Seguramente. Muy didáctico, Cristian, quédese tranquilo. Bueno, gracias. Chao chicos, hasta mañana. Hasta luego.